En esta clase vamos a comenzar hablando sobre lo que es la transmutación energética. Transmutación, transformación, reciclado de la energía, elevación de la energía, todo lo que tiene que ver con el proceso de trabajo de la energía. Entonces esto ya es como parte de un proceso más específico, ¿no? Entonces elegí para comenzar a hablar de este proceso, comenzar a trabajar a partir de la energía sexual, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de la transformación de la energía sexual. Como ustedes saben, nosotros tenemos 7 centros y todo lo que refiere a la energía sexual, nosotros tenemos que ponerla en lo que sería el segundo centro. Hay que diferenciar lo que es la energía sexual de la sexualidad, de la polaridad sexual y de la posición sexual, ¿no? Y vamos a hablar de la energía sexual como lo que sería una energía de salida. Bien, esto es lo que ustedes tienen que entender, que todo lo que nosotros vemos como energía sexual, ¿no? Todo como expresión sexual, deseo sexual, lo que estamos viendo en sí es una energía de salida del segundo centro. Entonces nosotros tenemos que pensar que este centro se carga de algún punto y descarga su energía en lo sexual. ¿Y cómo se carga uno? ¿Cómo se carga este segundo centro? Bueno, cuando estábamos trabajando los centros, dijimos que la energía de este segundo centro tenía que ver con energías violentas, densas, duras, bruscas, difíciles, traumáticas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar 2 puntos de cómo se carga. Una es a partir del exterior, y otras son energías que quedaron guardadas. Las energías que quedaron guardadas, las energías traumáticas que se fijaron, siempre vamos a trabajar las energías del segundo centro como fijaciones, ¿no? Como energías que se repiten, ¿no? Constantemente sin que el sujeto tenga conciencia de que se está repitiendo esa energía en el sujeto. Entonces, tenemos que entender, como dije en algún momento, toda la energía del sujeto queda en el sujeto. Esta energía no se va del sujeto, ¿no? Entonces, tal vez se aleje del campo de la conciencia, pero se encuentra y se mantiene constantemente vibrando en el inconsciente del hombre, en la oscuridad, sin que el hombre sepa de su existencia, ¿no? Entonces estas energías pueden mantenerse constantemente guardadas y que tiene que ver con estas vivencias fuertes, intensas que vive el sujeto. No necesariamente tiene que ver con vivencias agradables y bonitas, sino que es la intensidad de la energía, la densidad, la fuerza y el voltaje con el que se haya vivido esta situación, lo que hará que esta situación quede fijada, repitiéndose. Entonces dijimos que la energía sexual es en sí una repetición de patrones inconscientes grabados en el sujeto. Entonces vemos la energía sexual como consecuencia, no como causa. Si una persona quiere comenzar a estudiar la energía sexual, debe comenzar a estudiar no solo la polaridad energética o las posiciones en la sexualidad, sino estudiar de dónde viene esa energía. Bueno, esa energía se guarda en el inconsciente del hombre y se repite constantemente mediante ciclos. Entonces, constantemente esa energía sexual va a repetirse una y otra vez en la vida de la persona. Entonces vemos que
uno se carga, este segundo centro se carga a partir de energía fuerte, intensa, violenta, ¿no? Que podía ser guardadas mediante una fijación traumática. Entonces el trauma se fija y luego se repite, se elabora y se va transformando el trauma, ¿no? Si alguno quiere estudiar las teorías de los traumas, refiere a que una energía queda fijada y luego esa fijación comienza como a irse transformando en la cabeza, ¿no? Y se va como generando como una mezcla entre aquella energía que ha sido fijada y cosas que están pasando en la actualidad. Entonces, el pasado y el futuro se comienzan a mezclar en ese trauma, ¿no? Y por el otro lado tenemos las cosas que vienen del exterior. Estas cosas que hablamos del exterior tienen que ver con cuestiones, ¿no?, que llamamos estresogénicas. No, lo que llamamos como estrés referimos a que el sujeto se encuentra bombardeado de energías fuertes, violentas e intensas que estimulan este segundo centro. Recuerden que el segundo centro refiere a su conexión con el cuerpo físico mediante el sistema hormonal. Entonces significa que si la persona se encuentra estimulando el segundo centro, va a tener como consecuencia la sobreestimulación también de ese sistema hormonal. Y si recuerdan cómo trabaja ese sistema hormonal, podemos ver, ¿no?, que acá se encuentran las hormonas sexuales como la testosterona, que refiere a una cuestión más agresiva, violenta, intensa, ¿no? Y la progesterona, que es conocida como la hormona del estrés, ¿no? Entonces, cuando el sujeto estimula este segundo centro, ¿no?, lo lleva constantemente a esta cuestión de la conquista en el caso de que esté en una posición activa, ¿no?, por un exceso de testosterona, o a una cuestión defensiva en el caso de que trabaje por medio de la progesterona, ¿no? Entonces tenemos, ¿no?, acá que sería la cuestión de defenderse, no de ponerse en una posición defensiva o en una posición de conquista. Siempre cuando hablamos de los juegos estos de competencias, de lograr, de todo eso, refiere también a una estimulación de este segundo centro. ¿Por qué sale por medio de una energía sexual? Bueno, sale por medio de una energía sexual porque es la manera más fácil de que esa energía descargue. Entonces se carga acá y se descarga acá. Pero no es la única manera. Supongamos que una persona se pone a competir, a jugar al fútbol, por ejemplo. Va a producir la misma descarga que se produce por medio del sexo. Entonces tenemos que entender que la energía sexual es una descarga de algo que está entrando en el sujeto, que es de naturaleza negativa. Recuerden que dijimos que los 3 primeros centros eran negativos. ¿Qué significa que un centro sea negativo? Significa que se encuentra en falta, en carencia, ¿no? ¿Qué significa que un centro se encuentre en falta o en carencia? Significa que va a buscar en el exterior satisfacer lo que le falta. Entonces va a buscar en el exterior satisfacer lo que falta en su interior. Eso es lo que hacen estos 3 centros negativos. Buscan en el exterior lo que no pueden encontrar en su interior. ¿Se entiende? Entonces, justamente el sujeto que se encuentra en falta no puede trabajar su energía sexual. Entonces, sencillamente, su energía del segundo centro, entonces la deriva a una energía sexual muy fuerte o la deriva a una violencia muy fuerte, una competencia muy fuerte, ¿no? Por eso tenemos que disociar esta cuestión del segundo centro y decir, bueno, la energía sexual es una consecuencia de un estilo de vida incorrecto.
Cuando la persona se encuentra bombardeada constantemente con estímulos estresogénicos, después si ustedes pueden, estudien, ¿no?, cuáles son esos estímulos que producen esos estrés en el sujeto, pero van a ver que el estilo de vida, ¿no?, que vive una persona constantemente en esta actualidad refiere a generar estos estímulos estresogénicos, ¿no? Entonces la persona tiene que comenzar a cambiar un poco su estilo de vida, ¿no?, para dejar de tener esta energía sexual. Entonces, esta energía sexual es lo que se refiere, no es otra cosa que el poder, ¿no?, de conseguir, de lograr y de conquistar, ¿no? Esto es lo que tiene realmente este segundo centro, ¿no? Es poder lograr tener y conquistar. ¿Cuándo se activa la energía del segundo centro? La energía del segundo centro se activa cuando siento en mi interior que no logro algo, que no puedo tener algo o que no puedo conquistar algo. Entonces, este estado de carencia del hombre es lo que activa esta búsqueda de poder, ¿no?, en la que esta búsqueda de poder va a estimular este segundo centro, ¿sí? Es bastante interesante que la persona se mire un poquito en su interior y busque entenderse a sí misma. Ahora, nosotros dijimos que en esta clase vamos a trabajar la transmutación, transformación o reciclado. ¿A qué nos referimos con eso? A que el segundo centro tiene que pasar su energía, así como la energía del quinto bajó al segundo, esta energía tiene que subir al quinto centro, ¿sí? Esto es importante. Esto es el trabajo de elaboración de una energía del segundo centro, ¿sí? De esta manera se la trabaja. Iremos trabajando cada una de las energías y en este caso, bueno, toca esta energía del segundo centro, ¿no? Y vamos a ir viendo que este poder del segundo centro es lo que nosotros llamamos poder del ego o poder del yo. Mientras más búsqueda haya de ese poder, como consecuencia habrá mayor energía sexual, ¿sí? Entonces, la búsqueda del hombre de poder, de ese yo, mientras el yo más busque tener ese poder, más será como consecuencia que estimulará ese segundo centro, ¿sí? Entonces, poder lograr, poder tener, poder conquistar, poder ser, ¿no? También, poder ser también despierta este centro, ¿no? ¿Y qué es este quinto centro? Entonces decimos, la verdadera curación del segundo centro viene a partir del trabajo del quinto centro. ¿Qué significa esto? Significa que ¿qué hay en el quinto centro? Si nosotros vemos, tenemos palabra, tenemos la creatividad o la productividad, tenemos la sabiduría y el entendimiento, pero vamos a poner sabiduría, y tenemos la libertad. Veremos de qué se trata esto entonces. Y en el segundo centro, justamente, tenemos lo contrario. Acá no hay palabra. Es bien interesante este punto de no hay palabra, porque la persona no puede expresarse. Otra manera de decir no hay palabra es adicción. Entonces decimos que una persona que está en su segundo centro es una persona adicta, una persona que no tiene palabra. Si ustedes observan, ¿no?,
cuando hay una adicción en la persona, no es porque la persona sea mala, es porque sencillamente hay una sobreestimulación de este segundo centro, lo que la lleva en cierta manera, ¿no?, a buscar este desenfreno del placer. Esta búsqueda del placer repetitivo y constante refiere a la imposibilidad de poder tratar y elaborar la energía. Entonces decimos, la falla de este segundo centro es una falla en la metáfora, o sea, en la transformación. Entonces se produce la repetición de lo mismo. La repetición de lo mismo. A diferencia del tercer centro, y escuchen bien, que se produce una repetición de lo diferente. Entonces, cuando una persona está en su tercer centro, constantemente busca nuevas experiencias, busca y repite sin darse cuenta que en lo diferente se encuentra lo mismo. Bueno, pero decimos, en este segundo centro no hay palabra, la persona no se puede expresar en lo que hay en su interior. La persona no puede abrirse internamente, no puede contar lo que siente. Entonces, como la persona no puede contar lo que siente, sencillamente recurre a una adicción, a lo que sea que le sirva para poder mantenerse en ese silencio sin poder mostrarse. Acá hay otra cosa que dice, no se muestra. Acá es una persona que se oculta. Si ustedes ven, todo lo que refiere al segundo centro refiere a cosas de lo oculto, lo clandestino y lo secreto. O sea, que una persona en su segundo centro no se mantiene constantemente en esta cuestión de la oscuridad, de lo secreto, a diferencia de acá que hay luz. ¿Sí? Vamos a ir viendo que son como antagónicos, ¿no? Tenemos la luz del entendimiento acá. Entonces, este oculto es como que la persona necesita mantenerse resguardada en secreto en su interior. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona del segundo centro? Lo que hace es sencillamente, no es que esconde lo negativo, sino que lo que esconde es lo que siente, su fragilidad, su vulnerabilidad. Eso es lo que la persona no puede expresar en este punto, ¿no? Entonces, por otro lado, esta cuestión de no poder expresarse lleva también a la persona a encerrarse en sí misma. Cualquier persona cuando comienza a estimular su segundo centro, comienza a encerrarse en sí misma a lo que sería como una especie de introversión. La persona está llena de secretos, no se guarda un montón de cosas que siente en sí misma. Bueno, esto en sí refiere a una persona del segundo centro. Entonces, miren la diferencia entre este segundo centro y este quinto centro, ¿no? Una persona en el quinto centro llega a ese punto de extroversión, o sea, muestra lo que tiene en su interior. Esto es muy, muy importante. La persona del segundo centro tiene una incapacidad para mostrar lo que tiene en su interior, ¿no? Y la persona del quinto centro es una persona transparente. Acá lo vamos a poner porque ya no me están entrando los. Transparente. Es una persona que puede mostrar lo que hay en su interior. Acá es una persona que tiene que ocultar lo que hay en su interior. ¿Por qué se oculta? Porque no puede aceptar su vulnerabilidad. Tiene que ser fuerte, tiene que ser poderoso. Entonces una persona en el segundo centro tiene que mostrar su poderío, ¿no?
porque siente que la vida es una lucha, una competencia y tiene que estar a la altura. Por ende, oculta lo que tiene en su interior y lo que lo lleva a no poder vivir una vida de transparencia. Repito, lo que es transparente es lo que hay en su interior. ¿Qué significa esto? Que la persona, para curar este segundo centro, tiene que tener las cualidades del quinto centro. Significa que la persona transparente está diciendo, como soy en mi interior, soy en mi exterior. Eso es la manera en que se expresa una persona del quinto centro. Cuando el quinto centro falla, sencillamente es porque la persona no puede ser en su exterior como es en su interior. Generalmente genera problemas de tiroides o alguna situación que tenga que ver con eso. Anginas, enfermedades que tengan que ver con alguna de esas cosas. Pero la persona no puede ser en su exterior como es en su interior. La consecuencia de que la persona no pueda ser en su exterior como es en su interior genera al ocultamiento, al secreto, a la reserva, a mantener una distancia, a que la persona tenga una doble cara, como en Géminis, muestre una cosa y sea en su interior otra. ¿Se puede entender ese punto? Bueno, la persona no es en el exterior de manera diferente a lo que es en el interior. Dicho de otra manera, la persona se creyó su propio personaje. Cuando una persona dice, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy tal, yo soy, se comió el personaje, se creyó ese personaje y no puede vivir en este quinto centro. ¿Por qué? Porque vive en el personaje. El personaje no es la verdad, no es el interior. Yo no soy Ramiro, yo no soy psicólogo, yo no soy esas cosas. Esos son atributos, cualidades anexas a mi ser. Yo soy en mi interior como era cuando era un niño chiquito. Entonces, si yo quiero reencontrarme con ese punto de mi quinto centro, debo volver a ese ser de mi interior, de como cuando era chico. Cuando era chico era en mi interior como era en mi exterior. No había diferencia entre lo que se mostraba y lo que se era. Entonces, cuando hablamos de transmutar, decimos hay que trabajar estas cualidades. Espero que este video no lo vean una vez, sino que lo vean varias veces y van a poder ir encontrando y relacionando. Y sería bueno que ustedes investiguen y trabajen sobre esto, ¿no? Porque van a descubrir muchas cosas sobre sí mismos. Yo solo le puedo dar un esquemita pequeñito en una clase de cómo trabajar esta cuestión de la sexualidad, que no se compare en nada con lo que la vida misma de la persona. Y llevar a la práctica, ¿no? De vivir que una persona sea en su exterior como es en su interior. Pero primero hay que descubrir qué hay en el interior. Este es el trabajo cuando una persona tiene bloqueado su quinto centro. Ha perdido su niño interior. Ha perdido su ser interior. Desde el quinto centro para arriba la persona no sabe quién es interiormente. No se conoce, ¿no? Y de hecho la mayoría cree conocerse, pero no se conoce en su interior. Entonces, la persona tiene que ser transparente. Como es adentro, es afuera. Por otro lado, tenemos que en el quinto centro hay productividad, creación. ¿Qué significa la reproductividad del segundo centro y la productividad o creatividad del quinto centro? Esto es muy importante porque nosotros tenemos en el segundo centro que la persona repite lo que le enseñaron, repite lo que vivió en su casa. Por ejemplo, si a los 5 años me violaron, voy a estar violando o siendo abusado toda mi vida constantemente repitiendo patrones. Esto es el segundo centro, esta es la energía del segundo centro. Mi papá me dijo que mi vecino era malo y repito, durante 10 años mi vecino es malo. Bueno, se graba en el interior del ser cosas, se reproduce elementos que vienen del exterior. No hay una elaboración. Si mi papá me dijo que mi vecino era malo, yo estoy pensando que mi vecino era malo,
pero porque me lo dijo mi papá y yo no tengo un criterio propio. Entonces, para trabajar y transmutar este segundo centro, la persona tiene que comenzar a pensar por sí mismo. Nada de lo leí en un libro, lo pensé en tal lugar, perdón, lo leí en tal lugar, me lo dijo tal persona. No, yo desarrollo mi propio criterio, mi propia manera de ver la vida, comienzo a crear un pensamiento, comienzo a crear mi propia vida. Cuando una persona está atrapada en un segundo centro, es lo que los demás quieren que sea. Por ejemplo, una persona con un conflicto entre el segundo y el quinto centro está entre lo que mis padres quieren de mi vida, mi esposa quiere de mi vida, mi hijo quiere de mi vida y lo que yo quiero. Si una persona está atrapada entre lo que el otro quiere y lo que yo quiero, está atrapada en este segundo centro. Tiene una incapacidad para crearse en su propia vida. Cuando la persona comienza a trabajar esta cuestión de la productividad y de la creación, primero viene el cuestionamiento. La persona comienza a cuestionar eso que viene del exterior. Es como que llega un punto donde la persona se vuelve una especie de anarquista que lucha contra todo lo que hay en su realidad y dice sistema malo, sistema malo, sistema malo. Bueno, justamente la persona está tratando, en cierta manera, de lograr un pensamiento propio, sin poder todavía llegar a ese pensamiento propio. Pero el principio para comenzar a crear una propia realidad es decir, pero yo estoy viviendo la realidad que el mundo quiere que yo viva. ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué debo ser? ¿Por qué debo reproducir? ¿Por qué tengo que ganar dinero? ¿Por qué tengo que tener plata? ¿Por qué tengo que lograr? Todos esos patrones que están grabados en su interior son energías del segundo centro. Sin que ustedes lo sepan, están grabados y repiten como loro. Y si yo le pregunto a una persona, ¿y usted por qué quiere tener tanto dinero? ¿Por qué quiere ser como esos narcotraficantes llenos de dinero sin importar las consecuencias? Y bueno, porque si yo tengo plata voy a poder lograr muchas cosas. No, eso es lo que usted le hicieron creer. Cuando usted realmente se libere de todo deseo, tendrá todo lo que necesita en su vida. No cuando usted ejerza más poder y logre a toda costa lo que quiere. Entonces, en este segundo centro, lo que busca el hombre es tener todo ese poder, porque con ese poder cree que logrará todo lo que quiere. Sin embargo, mientras aumenta el poder del segundo centro, está aumentando el poder del quinto centro que va en contra de ese segundo centro. Y entonces usted no logrará nada, señor. Ninguna de las cosas que se propone en su vida. Entonces pasará de la reproductividad de patrones a la improductividad. O sea que su incapacidad para crear algo, para producir algo, lo llevará a la frustración. Entonces pasará de reproducir a no producir nada. Entonces, este es el problema del dilema del segundo y el quinto centro. Cuando el quinto centro no produce, queda en un estado de improductividad. Si ustedes observan una persona con problemas en su tiroides, tiene un problema de improductividad, de fertilidad. O por ejemplo, a una mujer, ¿no?, que le agarra un tumor en los senos, tiene un problema de productividad, de fertilidad. ¿No? Entonces la persona no se está dando cuenta, ¿no?, que que está viviendo en una incapacidad de crear su propia realidad. Crear su propia realidad, su propio pensamiento. No, yo no pienso como piensa Sartre, Derrida, Althusser, Lacan o cualquiera de los pensadores, Levinas o el que quieran, o Schopenhauer, Nietzsche o cualquiera. Yo pienso como Ra. No copio los pensamientos, los creo. Eso es un centro, un quinto centro, transmutando energía del segundo centro. Entonces el quinto centro dice, acá viene una energía reproductiva a mí. Estoy mirando los senos de esa mujer y me generan deseos.
¿Por qué me está generando deseo? Bueno, hay una falla en este dinamismo donde no estoy pudiendo entender la intención de esa mujer hacia mí. O no estoy pudiendo entender por qué se encuentra ese deseo en mí. Si ustedes observan, ese deseo sexual esconde una gran frustración, una gran inseguridad, una gran falta de poder. Cuando la persona siente que no tiene poder, cuando se siente que no puede lograr cosas, aumenta su deseo sexual. Si yo vengo y le digo a las mujeres, ustedes nunca me van a tener, entonces automáticamente eso genera en la mujer o en el hombre una necesidad de querer tener el poder sobre mí, porque yo les estoy diciendo, ustedes nunca tendrán el poder sobre mí. Entonces, eso es lo que genera el deseo sexual. Entonces, este deseo sexual es consecuencia de que el hombre siente que no puede tener el poder de su realidad, que no puede producir lo que quiere, que no puede expresar su ser auténtico. Vamos al tema de la libertad. La libertad es uno de los temas más importantes, ¿no? No estamos hablando de un libertinaje donde la persona siente que no la dejan vivir. Acá nos encontramos ante una persona totalmente limitada. ¿Qué es lo que supuestamente la limita a la persona? El medio externo. Entonces, una persona en el segundo centro se encuentra en un estado de privación. Busquen la palabra privación en el diccionario. Verán que la privación es una limitación violenta que viene del exterior. Y verán entonces cómo reacciona una persona en el segundo centro. Reacciona con violencia porque siente que la están privando de manera violenta. Entonces, una persona privada genera una violencia muy grande porque dice, me están limitando, me están coartando. Lo que esa persona no entiende es que lo que le falta es una libertad interior. ¿A qué se refiere esa libertad interior? Esa libertad interior no tiene que ver con que uno haga todo lo que quiera. No tiene que ver con eso. Eso es el libertinaje en el que se busca llegar a la persona cuando la persona no encuentra su verdadera libertad. La libertad interior de la persona consiste simplemente en ser. Yo soy. Yo soy. Si no puedo ser en este momento, hay una limitación, una privación. Esa privación genera una violencia y genera que yo reaccione con violencia al mundo. Esa privación entonces me llevará a mí a atacar y a luchar contra el medio externo. Entonces, una persona en el segundo centro lucha con el medio externo porque se siente que la privan, que no le dejan ser. Entonces dice, yo soy así porque no tengo el dinero suficiente. Entonces el mundo me priva de que yo no puedo tener todo el dinero que yo quiero. Entonces la persona no entiende que no esté en el dinero, esa limitación es ficticia. Lo que esa persona no se da cuenta es que no puede expresar su ser interior, no puede expresar su ser de amor, su ser de compasión, no puede unirse a las demás personas, a los demás seres. Entonces busca por medio de este poder lograr ser. Si yo tengo dinero, voy a ser. Una vez me llega al consultorio un chico que tenía 16 años. Y él decía que hasta los 21 él tenía que tener que por lo menos 3 departamentos que le den rentabilidad y 2 autos que haga funcionar de taxi para que él gane dinero. Y yo, por supuesto, que estoy cansado de escuchar boludeces, lo miraba y decía, pero ¿para qué? ¿Para qué tener todo eso? Bueno, yo para ser necesito todo eso. Yo para ser necesito que vos, fulanito, me des bola a mí y hagas lo que yo quiero. Necesito tenerte comiendo en mis pies. Bueno, pero si no te tengo comiendo en mis pies, no soy.
No soy nada. Ahí viene todo el sufrimiento del amor pasional, del que yo no puedo ser si no puedo lograr que el otro me dé lo que yo quiera. Por eso, este segundo centro, de hecho, todos los centros tienen muchos vértices inexplorados por el hombre. Bastantes de lo que el hombre no puede entender. Entonces, sencillamente la persona en su privación no puede ser, a diferencia de la persona con su quinto centro trabajando, transmutando la energía del segundo centro, convierte esa privación, esa limitación del medio externo, en libertad de ser quien es uno, en una libertad interior, no una libertad convertida en libertinaje, una libertad en la que el ser interior se expresa, el alma se puede expresar en la vida del hombre. Escuchen bien, el alma se expresa en el exterior. Eso pasa en el quinto centro. Por eso decimos los mensajeros. Por ejemplo, yo, mensajero del universo, ¿no? Son mensajeros porque logran expandir su quinto centro y expresar el alma que recorre nuestro ser. Expresamos nuestro interior. Eso es lo que no pasa en el segundo centro. No puedo expresar mi alma. ¿Por qué? Porque mi alma y yo estamos en oposición. Lo que yo quiero no es lo que mi alma me da. Pero necio, el alma te va a dar cosas mucho más grandes que lo que ustedes quieren. Entonces, ¿por qué buscan perseverar? Yo sin dinero, esa fijación, sin dinero me encuentro limitado, no soy nada, mi vida está parada hasta que yo no tenga dinero. Y el alma, desde el quinto centro, él está diciendo, pues hombre, hay mucho más que dinero en la vida. El dinero será secundario, vendrá a tu vida cuando tenga que venir. Eso le dice el alma al hombre, pero el hombre en su segundo centro dice, no, si no tengo dinero, no soy nada, me quedo acá, me frustro, me estanco y me encierro en mi casa, porque no soy lo que el mundo quiere de mi vida. Fin, como le decía, la persona busca hacer lo que los otros quieren en este segundo centro. Es un patrón del exterior. Miren cómo van encajando las cosas, llévenlas a encajar, ¿no? Entonces, la persona tiene que buscar la libertad, tiene que salir de esta adicción para poder encontrarse en la palabra, tiene que comenzar a producir, tiene que mostrarse a sí misma. Yo soy esto. No, Freud había descubierto que la mayoría de los homosexuales eran pervertidos sexuales. Entonces él decía, todos los homosexuales son pervertidos. Pero ¿qué es lo que no notaba Freud? Freud no notaba que no era la homosexualidad la causa de la perversión y que no era eso, sino era que yo siendo homosexual no me podía mostrar al mundo. Como no me podía mostrar al mundo, no podría mostrar lo que yo era. Automáticamente la energía bajaba y comenzaba a generar degeneraciones sexuales. Porque la energía no podía subir, no podía elevar. Freud no lo pudo ver. Porque no tenía las herramientas en ese momento. No es porque no tuviera la capacidad, tenía mucha capacidad, pero en esa época no estaban las herramientas para saber estas cosas. ¿No? Entonces, si ustedes van viendo cómo encajan las cosas, ¿no? Y decimos, este es el centro de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El hombre en su quinto centro sabe y vive a partir de ese interior. Comienza a entender a su alma, escucha la voz del alma, es mensajero del alma. En este caso, cuando el hombre llega a este segundo centro, esa sabiduría se corrompe, se atrapa, se enferma y se olvida. Entonces el hombre deja de vivir para su interior de manera sabia y se vuelve un estúpido. Una persona estúpida, una persona que vive ciega, que no sabe, que no entiende, que no vive como un inconsciente que no sabe por qué está actuando de tal o cual manera.
una persona que no conoce su interior. Si uno le pregunta a una persona con algún tipo de degeneración sexual, ¿y usted por qué hace eso? La persona con degeneración va a decir, porque me gusta. Solamente. Ese es un no saber. Ese es el no saber del segundo centro. La persona no tiene un entendimiento de su propia vida. No entiende ni por qué lo hace. Repite un patrón sin entender y sin saber siquiera qué lo repite. Entonces yo siempre le pregunto a las personas, a ver, le digo, si eso fuera algo verdadero en tu vida, sería trascendental y quedaría guardado eternamente para vos. ¿Y ustedes se acuerdan cuándo fue la última vez que tuvieron sexo? Ninguno se acuerda. Es como comer una comida. Al rato uno se olvida. ¿Por qué se olvida? Porque eso no es parte del ser. Entonces, una persona cuando no entiende la realidad, no la puede grabar, no la puede hacer parte de su ser. Esa sabiduría es el entendimiento que fue guardando de vida en vida en su interior. Hay veces que uno no se da cuenta, ¿no? Una vez yo hace 20, 15 años, no, hace como 10 años, fumaba, ¿no? Y tenía una gran pelea con esa adicción porque sentía que me ganaba. Y una vez viene mi hijo, que en ese momento aprendía, parecía que decía dos palabras, agua y no sé qué más. Y mi hijo me ve fumando y me dice, eso te va a matar. Y me lo dijo con una claridad y tenía 1 año y medio. Y yo me quedé mirando esa situación y tiré el cigarro y no pude volver a fumar. Porque desde ese momento, ¿cómo puede ser que un niño de 1 año y medio supiera eso te va a matar? Entonces, ese es el entendimiento guardado en el interior de la persona. Ese es el entendimiento que se graba de vida en vida en la persona. No necesita experimentar todo lo que hay en la realidad porque lo entiende, porque lo tiene grabado en su interior. Entonces, ese es el problema entre este segundo centro. Este problema, el segundo centro no graba. Escuchen bien, la energía no se graba en el alma. No se graba, sino que se graba como un patrón externo que se fija la personalidad y muere cuando muere la personalidad. Pero ninguna de esas cosas, ningún sexo del mundo, ningún viaje al extranjero, ningún placer extremo que vivan, pueden saltar de un puente, tirarse en parapente, hacer lo que quieran. Eso no se graba. El placer no se graba. Los excesos no se graban en el alma. Ninguna cosa que sea de naturaleza violenta, impura, corrompida, fuerte, intensa, llámenle lo que ustedes quieren, no se graba. Entonces, acá esto comienza a grabarse para formar la sabiduría. Entonces, ese entendimiento profundo de la realidad. Acá la persona no puede entender. Entonces, ustedes vayan viendo que la persona en su proceso de transmutación, toma la energía de lo que está en el segundo centro y la transforma en el quinto centro. Por eso le digo, esto es un proceso de reciclado energético. La energía nunca se pierde. La energía baja sirve de combustible para formar el ser elevado. Pero ese combustible tiene que pasar este proceso. Toda la energía negativa tiene que transformarse y elevarse. Entonces, este proceso va a permitir que el hombre vaya pasando de la no palabra, de la adicción a la palabra, de la improductividad, al producir algo realmente importante. Por ejemplo, trabajar 10 horas diarias, ¿es productivo o improductivo? Es totalmente improductivo. ¿Está dejando algo para mi ser interior? No. La productividad tiene que ser una productividad interior, donde lo que yo produzco es una conexión con mi interior, con mi alma, con mi esencia. Es poner afuera lo que tengo adentro.
Pero si yo estoy trabajando 10 horas diarias, ¿dónde estoy poniendo mi interior? Bueno, ahí cuando sale lo que está en el interior y se logra poner en ese exterior, es ahí donde comenzamos a transformar este dispositivo. Bien, entonces ahora veamos. El proceso, ya dijimos cómo funciona este proceso, ¿no? Ahora, nosotros tenemos 3 etapas en la transmutación. Primera etapa, darse cuenta. La persona se comienza a dar cuenta en este caso de que está repitiendo un patrón, lo estudia, lo analiza, lo mira, lo trabaja, se da cuenta. Lo analiza con su historia, lo relaciona con su historia, ¿no? Se da cuenta, comienza a tomar conciencia, sería esto, ¿no? Tomar conciencia. Bueno, luego viene una segunda parte donde aparece en la vida de uno esta situación, lo que yo le llamo como prueba. Porque ustedes estuvieron pensando mucho en esa situación. Entonces acá repetían un patrón sin darse cuenta. Uy, comienzan a darse cuenta. Vuelve a aparecer el patrón. ¿Y ahora qué hago yo con ese patrón? Entonces lo miro desde esta toma nueva de conciencia. Lo miro y digo, ¡ay! Estoy repitiendo, estoy mirando, esto pasa por esto, por esto, por esto. En el mismo momento en que está pasando, se vuelve la toma de conciencia. Entonces, este darse cuenta es como una toma de conciencia posterior al acto. La prueba es como una toma de conciencia en el acto. ¿Y cuánto tomo conciencia? ¿Sí? Entonces decimos, acá comienza una etapa previa donde hay conocimiento. Conocimiento, ¿sí? Esta es una etapa insípida, no es tan importante. Acá, estas dos etapas trabajan la etapa del entender, ¿sí? Y por último, la transformación. Esto significa que la energía baja ha logrado elevar. Lo miremos en el circuito, ¿no? La energía del segundo centro está atrapada. La persona comienza a darse cuenta de esto y comienza a mirarlo al segundo centro. El quinto centro comienza a mirar el segundo centro, lo observa, toma conciencia, mira sus patrones, lo estudia, bla, bla, bla. No, de repente viene la misma energía exterior, la persona reacciona. Entonces la persona ahí en ese momento se da cuenta. ¿Qué es lo que se da cuenta? ¿Qué es lo que se da cuenta la persona? La persona se da cuenta de esto. No se da cuenta de esto. La persona toma conocimiento acá, viendo la salida del segundo centro. Pero la toma de conciencia es ¿de dónde viene esta energía? Esa es la toma de conciencia. La persona entonces se da cuenta de dónde viene la energía. Y es ahí donde la persona corta, ¡pum!, corta esto. La energía sube. ¿Sí? Este es más o menos el proceso que tiene que pasar la persona. ¿Sí? Entonces, esto es un proceso constante. La transformación tiene como consecuencia el amor. ¿Qué significa? Estudiemos esto. ¿Cómo sabemos que algo ha sido transformado en la vida de una persona? Porque cambia su campo magnético exterior. ¿Qué significa? Si yo lo trabajé y lo elaboré, ¡pum!, mi vida alrededor cambia.
algo comienza a cambiar, el campo exterior cambia. ¿Por qué cambia? Porque como dijimos, el mundo externo de la persona es igual a su mundo externo. Entonces la persona en su interior cambia y su mundo externo cambia porque dejó de atraer lo que venía atrayendo. Entonces cambia lo que uno viene atrayendo a su realidad. Esa es la consecuencia de transmutar energía. Entonces, muchas personas dicen, no, vos tenés que decirle a tu mente, no, vos lo vas a cambiar, vos lo vas a lograr, vos luchá. No, esa es una energía de los centros inferiores. Acá no hay que luchar para nada, ninguna lucha. Eso es la lucha del ego por querer mantenerse constantemente. Acá la persona tiene como que reducirse, renunciar, soltar, desvanecerse, destruirse a sí misma, quebrarse, volverse frágil. Eso es el proceso. Esa energía tiene que desvanecerse. Acá no hay lucha, sino es darse cuenta. Y qué dolor que produce darse cuenta. Cuando yo me doy cuenta de que lo que estaba haciendo era algo horrible. ¡Ay, qué dolor en mi interior! Entonces ese darse cuenta no es un proceso bonito, es durísimo. Entonces la persona toma conciencia, llora, sufre, se quiebra, se despedaza internamente, rompe sus patrones, viene la nueva prueba, la persona actúa de manera diferente ante esa prueba. Como consecuencia la persona ha transformado, cambia su aura, su campo magnético, su vida se desarma y comienzan a aparecer cosas hermosas en su vida. Eso es el proceso de transmutación. Pero si ustedes me dicen que ustedes van a venir, o ustedes quieren lograr tal cosa, ustedes van a hacer tal cosa, no. Este proceso es un proceso donde la persona no comienza su proceso de limpieza, de purificación. Este proceso de purificación es un proceso de toma de conciencia, donde la persona va reemplazando algo más bajo por algo más elevado. Eso es en esencia la transmutación. Tomamos un elemento más bajo, más denso, más duro, y lo volvemos un elemento más sutil, ¿no? Si ustedes ven, la palabra es sutil, pero si le sacamos la S queda útil. Bueno, lo sutil es más útil, ¿sí? Es un juego de palabras, pero es así. Entonces, mientras más sutil sea la energía que ustedes tengan, más útil será para ustedes y para el universo. Mientras más densa sea la energía, más duro será todo en su vida. Y ustedes lucharán, pero no se merecerán nada, porque ustedes tienen que trabajar en la transmutación para merecerse algo. El mundo externo es el reflejo de su mundo interno. Entonces, el trabajo en el mundo interno es darse cuenta, tomar conciencia. Trabajen en eso. Hasta la próxima clase.